Bendición de estar en su casa, encontrarnos en este lugar tan especial donde la alegría, el gozo de poder ver a los hermanos, de poder exaltar al Señor. Ese canto último expresa una gran verdad para nosotros, los cristianos, el por qué reunirnos. Dice que muchas son las bendiciones que recibimos del Señor, y como agradecidos venimos a postrarnos a este lugar, a agradecerle a nuestro Dios, a alabarle a Él por todo lo que Él nos da. Qué maravilloso lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y precisamente de eso vamos a hablar, del cristiano y su vida rendida a Jesús. Para ello, vámonos a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Gloria al Señor. Nos alegra ver a algunos hermanos que están hoy con nosotros, el caso del hermano Severo, su esposa, y así muchos hermanos que estamos. La hermana, bienvenida. La hermana que está, es la mamá de la hermana, amén, la cumpleañera, que Dios le bendiga. Hermana Carmen es, que Dios le bendiga, nos alegramos. Leemos esta hermosa porción, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento y vamos a meditar un momento en esta hermosa porción. Se ha predicado mucho acerca en este capítulo, en estos versículos, porque es una lectura, una porción de la Biblia que nos exhorta, que nos habla a nuestra mente, a nuestra conciencia, a congregarnos, a buscar del Señor siempre. Y no hace mucho estábamos meditando. Me recuerdo que al tomar la palabra, uno se recuerda que hace poco hemos estado meditando en esta porción, pero hoy una vez más Dios ha querido que toquemos este tema tan importante para nuestra vida espiritual, porque nosotros, hermanos, es lo que nos motiva el poder estar en este lugar. Sabe que son pocas las personas que lo van a motivar a usted para que venga a este lugar, para que se consagre a Dios. Y esta lectura en esta tarde nos está hablando de congregarnos. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio es agradable a nuestro Dios. El estar así como estamos hoy, Dios lo ve con agrado. Él se siente feliz al ver su pueblo en obediencia, al ver la iglesia que siempre aparta un tiempo tan valioso, tan importante como todo el tiempo que Dios nos da. Pero lo más maravilloso es tener en nuestro corazón, en nuestra mente, el acordarnos de venir a la casa de Dios para agradecerle a Él. Esto es rendición o rendirnos, como usted quiera entenderlo. Este término de rendirnos al Señor literalmente significa desprenderse de algo y entregárselo a otra persona. Es lo que ahora nosotros nos consideramos, que nuestro tiempo, nuestra vida y todo le pertenece a nuestro Dios. Así es que nos despojamos de todas las cosas que pudiéramos estar haciendo, de todo el trabajo que pudiéramos estar avanzando, realizando,
pero ese tiempo o este tiempo no nos pertenece a nosotros, sino que es un tiempo para nuestro Dios. Ya no es para nuestras ocupaciones, sino es un tiempo especial para nuestro Dios. También significa despojarse de algo que le ha sido otorgado a usted. Esto incluye sus posesiones, su poder, sus metas y aún su propia vida. Es así como Dios quiere vernos entregados a Él, que nada de estas cosas o que nada de las cosas del mundo nos roben el tiempo tan especial como lo es rendirnos ante nuestro Dios. Reconocer que hay un Creador, que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que nos ama y que Él nos ha marcado el camino como Él quiere que nosotros vivamos. Por supuesto, acordándonos de Él siempre. Dice que ese sacrificio vivo que habla la palabra del Señor, los cristianos, judíos y gentiles, que juntos formamos el nuevo Israel, la iglesia del Dios vivo, que somos todos los que estamos acá, debemos ofrecer nuestro cuerpo, todo lo que somos, todo cuanto somos, debemos de ofrecérselo a nuestro Dios. Ese es ese sacrificio vivo cada día que nosotros le dedicamos a nuestro Dios. Ese es el sacrificio vivo, cuando nos ofrecemos todo, cuando dejamos todas las cosas y nos encaminamos a la casa de Dios. Ese es un sacrificio vivo que le estamos ofreciendo a nuestro Dios. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra acción de gracia va incluida ahí en ese sacrificio. El apóstol Pablo nos llama a una rendición total, nada a medias. Dios se agrada de que si le vamos a servir, debemos de servirle de corazón y no andar a medias, ni mucho menos andar a las carreras, sino que dedicarle el tiempo que nuestro Dios, Él se merece. Una rendición total a Cristo, a nuestro Salvador. Número 1, rendir nuestro cuerpo. Ya lo decíamos, el sacrificio o el pequeño sacrificio que hacemos de venir de nuestras casas o de nuestro lugar y reunirnos en este lugar tan especial. Rendir nuestra mente y nuestra voluntad. Por nuestra mente pasan tantas cosas, pero nosotros tratamos de olvidarnos de las cosas de este mundo y rendimos nuestra mente y nuestra voluntad a ese Dios que nos está esperando, que está esperando nuestra alabanza, nuestra adoración. Hoy en día los cristianos escuchamos mucho acerca de vida rendida o de acercarse a Dios. Pero ¿qué significa exactamente una vida rendida? La vida rendida delante de nuestro Dios es el acto de entregarse o entregarnos de vuelta a Jesús. Es como que a lo mejor nos hemos olvidado, a lo mejor hemos andado por allá, muchas cosas son las que nos hacen que nos olvidemos de dedicar ese tiempo, de dedicar nuestra vida al Señor. Y a veces nos ocupan otras cosas y es ahí cuando dice que debemos de regresarnos a Él de vuelta, a volver a retomar esa vida de consagración, esa vida de agradar a nuestro Dios, esa vida de buscar la presencia del Señor en nuestras vidas. Es renunciar a derechos que nosotros tenemos, es renunciar al poder, es renunciar a dirección
toda nuestra dirección y a todas las cosas que usted hace y dice. Eso es renunciar y volvernos a Jesús. Es desechar las cosas que nos están impidiendo para acercarnos al Señor, para tener ese acercamiento a Él. Eso significa lo que nos ocupa, las cosas que hacemos y las cosas que decimos. Es entregarnos totalmente en las manos de Jesús. Eso debería de ser lo más maravilloso para nuestra vida. Estar una vida entregados a Jesús, entregarnos a Él. Es un llamamiento a rendir nuestro cuerpo. La expresión del llamamiento del apóstol Pablo, cuando dice, os ruego, hermanos, os suplico, está pidiendo, por favor, hermanos. Este es un llamado, hermanos, que debemos de atenderlo, porque a lo mejor en nuestra vida vienen tantas cosas que tendemos a olvidarnos de nuestro deber. Este párrafo que hemos leído, este capítulo, está hablando de los deberes que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que estar practicando, tenemos que estar viviendo. Es un llamamiento a rendir nuestro cuerpo, decíamos. Por eso Él está haciendo ese llamado. Os ruego, os suplico, por favor, hermanos, como quien dice, presten atención a todo lo que a ustedes les corresponde hacer para agradar a Dios, para estar cerca de Dios. Es un capítulo que nos está hablando de los deberes de nosotros como hijos de Dios. Este llamado es a los cristianos, es a los que hemos recibido al Señor. Es el llamado de alguien que nos ama. Sabe que en el mundo vamos a encontrar a muchas personas que nos invitan para ir a diferentes lugares, pero muy pocas personas, como ya decía hace un momento, vamos a encontrar que verdaderamente se preocupen por nosotros y nos hablen acerca de algo que nos va a beneficiar. Por eso el llamado del apóstol es alguien que ama a la iglesia, que ama a los hermanos, que desea que los hermanos crezcan, que desean que los hermanos entren a ese nivel de consagración. Es alguien que no quiere que el creyente sufra las consecuencias de vivir una vida alejada de Dios. Por eso debemos de prestar atención. Por eso Dios tiene a sus siervos en este mundo, en esta obra maravillosa, para que ellos nos orienten, nos guíen a hacer la voluntad de Dios. Porque ya decía que hay muchos que se prestan, pero para llevarnos al consejo malo, para llevarnos a donde nuestra vida espiritual se pone en peligro. Eso es lo que el apóstol Pablo perseguía al aconsejar a los hermanos. No quería ver sufrir. Es por eso que el llamado a presentar el cuerpo físico en sacrificio vivo es ponerse a la disposición de nuestro Dios. Es estar aquí. Es, hermanos, sentirnos felices, sentirnos libres, sentirnos que podemos alabar a Dios al estar en este lugar. Podemos sentir que nuestro Dios nos habla a través de su palabra. Eso es maravilloso. Es lo más inteligente que puede hacer el ser humano, el apartar ese tiempo, el buscar de Dios, el entregarse a Dios. Es lo más inteligente. Sabemos que estamos en un mundo donde hay tanto peligro, hay tanta maldad, y nosotros debemos de ser esas personas inteligentes. Eso era lo que nos dice el versículo 1 que leíamos, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
Dice algo aquí: los creyentes deben tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, devoción, adoración, santidad y de ofrecer el cuerpo en servicio de Dios. Es decir, que si antes servíamos al enemigo, ahora prestemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, todo nuestro ser al servicio de la obra del Señor. Esto requiere que se separe del mundo y se acerque más a Dios. Debe vivir para Dios, adorarlo, obedecerlo, oponerse al pecado y abogar por la justicia. Eso es lo que tenemos que buscar cada día, buscar la justicia, buscar las cosas de arriba. Debemos resistir a todo lo que es el mal, la obra de Satanás, servirle, vivir según el Espíritu Santo nos llena y nos ordena que nosotros debemos de vivir esa vida consagrada al Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Vea qué importante y cuántas cosas tenemos que estar haciendo para rendir nuestra vida, para vernos rendidos delante de Dios. Porque cuando nosotros seamos esas personas dóciles, va a haber gran bendición. Dios promete bendecir, acercarse al humilde, exaltar al que se humilla, al que obedece. Vea cuántas cosas Dios promete hacer en nuestras vidas. En segundo lugar, es un llamado a rendir nuestra mente, nuestro corazón. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nos dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está tratando con nuestra mente. Cuando dice transformaos, el apóstol Pablo da a entender que el creyente debe, en primer lugar, comprender que el sistema del mundo actual en el que estamos viviendo es malo y está bajo el dominio de ¿quién cree usted? De Satanás. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar haciendo nada allá, no nos debe de estar llamando la atención las cosas del mundo, porque está, decíamos, bajo el dominio de Satanás. Dice que debemos despreciar lo malo y amar lo justo, lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, y no contaminarse con los varios tipos de mundanalidad que constantemente rodean a la iglesia, al cristiano. ¿Cuáles son esas cosas que rodean a la iglesia y al cristiano? La avaricia, por ejemplo, egoísmo, conveniencias, ideas humanistas, maniobras políticas por el poder. Ya nosotros sabemos de qué se trata esto, qué es lo que más está sonando hoy en día. Y por ejemplo, envidias, odios, venganza, impureza, malas palabras, diversiones impías, vestuarios seductores, inmoralidades, drogas, alcohol y compañías mundanas. De todas esas cosas tenemos que estar alejados. Se da cuenta que hay tantas cosas en este mundo que nos pueden llegar a tomar nuestra mente, nuestro corazón. Hay tantas cosas de las que el creyente se debe de desprender. Por eso es que tenemos que buscar al Señor. Dice tener la mente de Cristo. Esto es lo que nos conviene a nosotros. Tener la mente de Cristo mediante la lectura de la palabra de Dios
y la meditación en ella, sometiendo los planes y metas y criterios celestiales y eternos. Ahí debemos de estar pensando. En eso es que debemos de pensar. Esa es la virtud en la que habla el apóstol. Si hay alguna cosa en la que debemos de pensar, es en lo bueno, es en lo agradable. En esto pensad, en las cosas eternas, en lo celestial, en las metas que tenemos como hijos de Dios. Eso es, hermanos queridos, lo que nosotros tenemos que estar viviendo, practicando en este mundo. Hay muchas cosas que pueden pasar por nuestra mente: televisión, videos, computadora, todo lo que es la ciencia. ¿Cuántas cosas y cuántas personas llegan a enfermarse por medio de la televisión, de videos, de la computadora, que pasan horas y horas y quede el tiempo para nuestro Dios? Ahí se nos va el tiempo que podíamos haberle dedicado a nuestro Dios. Pero ¿qué nos habla la palabra acerca de todas estas cosas? Daniel muchos años atrás profetizó de la explosión de conocimiento en los tiempos antes del fin, que son los tiempos que estamos viviendo. Daniel ya había profetizado que la tecnología iba a aumentar, la ciencia. Vea cómo estamos hoy. Son los tiempos antes del fin. Por eso es que la iglesia no debe de pensar que falta mucho tiempo para la venida del Señor. Tenemos que estar en lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Cómo renovar nuestra mente? Eliminando información negativa, porque a nuestra mente llega mucha información negativa de lo que vemos, de lo que oímos. Tanta información negativa que tenemos que rechazarla inmediatamente, conocer que no es de Dios, conocer que ese consejo no viene de Dios, y ser sabios y buscar lo que la Biblia tiene para cada uno de nosotros, porque en ella tenemos la respuesta de Dios para nuestras vidas. Número 2, dedicando tiempo para estar en paz, en comunión, en armonía con Dios. ¿Qué es lo que cuesta en este tiempo? El estar en paz con Dios cuesta, por las muchas cosas que ya estamos mencionando. Número 3, asistiendo al templo regularmente, es decir, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, lo dice la palabra del Señor. Viniendo al templo regularmente, al fin de que la enseñanza de la Biblia genera crecimiento espiritual en nuestras vidas. Eso es lo que venimos buscando, el crecimiento espiritual, el encontrar la palabra que nos ayude a crecer espiritualmente, a estar en la presencia de nuestro Dios. En tercer lugar, es un llamamiento a rendir nuestra voluntad. Decíamos, en primer lugar, un llamamiento a rendir nuestro cuerpo, todo lo que somos, decíamos. En segundo lugar, es un llamamiento a rendir nuestra mente, sacar todo lo negativo y llenarnos de la palabra, que allí vamos a estar doblegando la carne, doblegando este cuerpo. Y en tercer lugar, decíamos, un llamamiento a rendir nuestra voluntad, para que comprobéis, dice la Biblia, cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 2, en la parte B podríamos decir que dice así: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra voluntad busca siempre satisfacciones en el mundo. Hay que ser realistas, fuera de la palabra.
si nos alejamos un poco de la palabra del Señor, sabe que nuestra voluntad busca siempre satisfacción en el mundo. Eso lo dice primera Juan 1, 15 al 17. Leamos esta hermosa porción. Primera Juan 2, 15 al 17. Se lo leo, dice así, el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué maravilloso texto que nos habla de estar alejados del mundo y estar en comunión con nuestro Dios, buscar la voluntad de nuestro Dios. Vivimos inclinados a los placeres del mundo, inclinados a las posesiones. Esos son los deseos que hay en el hombre, que hay en la persona, los placeres del mundo, que son las posesiones por las que perdemos tanta bendición, grandes bendiciones por estar ahí. Los deseos de los ojos, de eso se trata. Las posesiones que el hombre anhela entran por los deseos de los ojos. Literal C, inclinados a la exaltación de nuestro yo, el orgullo de la vida. Ahí están muchos, ahí está la gran mayoría que no quieren rendirse al Señor. Están, decíamos, buscando las cosas de este mundo, porque ellos desean satisfacerse de este mundo. Viven inclinados a los placeres del mundo, que son las posesiones, los deseos de los ojos. Y decíamos, inclinados a la exaltación del yo, del orgullo de la vida. Entonces, si hablamos de rendirnos, ¿quién es el mejor ejemplo de rendición? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseña a cómo rendirnos delante de nuestro Dios. Algunos versículos que les voy a mencionar para ir terminando. Jesús mismo vivió una vida rendida al Padre Celestial. He decidido, el que descendió del cielo, no para hacer, él así se expresó, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor, que nos salvó de morir en el pecado. Pero yo, dice en el versículo aquí tenemos los versículos San Juan 6:38, que habla de hacer, que Él no hizo su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. San Juan 8:50 dice, pero yo no busco mi gloria. Jesús nunca hizo nada por sí mismo. Él no se movió ni habló ninguna palabra sin ser instruido por el Padre. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Nada hago por sí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque yo hago siempre lo que le agrada. San Juan 8:28 y 29. La entrega total de Jesús al Padre es un ejemplo de cómo debemos vivir usted y yo. Usted podrá decir, Jesús era Dios encarnado,
Su vida fue entregada antes de venir a la tierra, pero una vida de rendición no se le impone a nadie, incluyendo a Jesús. O sea que Él fue obediente, Él fue dócil y decidió hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que a nosotros nos conviene hacer. Eso está también San Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. San Juan decíamos 10:17 al 18. Y lo último que vemos, Jesús nos está diciendo, no se equivoquen, el acto de rendirle o rendirnos está totalmente en mí el poder. Yo escojo poner mi vida y no lo hago porque algún hombre dijo que lo haga. Nadie está tomando mi vida de mí. Mi Padre me dio el derecho y privilegio de poner mi vida. Él también me dio la libertad de poder pasar esta copa y evitar la cruz, pero yo elijo hacerlo por amor y porque me entrego totalmente a Él, a su voluntad. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de hacer cada día, rendirnos a la voluntad de nuestro Dios. Nos ponemos en pie, oramos y le damos gracias a nuestro Dios, porque al venir a este lugar no fue un pasatiempo, no fue una pérdida de tiempo. Hemos aprendido a través de la palabra que tenemos que rendirnos cada día a nuestro Dios. Es maravilloso cuando decidimos rendir nuestro corazón al servicio y darle a Él la gloria, la honra, que solamente Él es digno. Oramos dándole gracias a nuestro Dios por esta hermosa porción. Padre bueno, Padre de misericordia, gracias Dios por ser tan maravilloso para con cada uno de nuestros hermanos, cada familia que está acá, Dios. Estamos agradecidos, estamos felices de poder, Dios, encontrarnos en este lugar donde usted se hace presente y donde usted recibe la alabanza, la adoración, donde usted nos dice su palabra que envía salvación y vida eterna. Oh Dios, gracias porque cada momento, Dios, que logramos y que somos libertados para estar en este lugar, nos gozamos realmente en su presencia. Sentimos, Dios, ese poder que fluye, la presencia real de su Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Nos hace, Señor Jesús, esas personas felices que nos hace sentir libres totalmente de toda opresión, de toda situación, Señor Jesús, que en este mundo se está viviendo, se está dando. Pero su iglesia, su pueblo, debe de caminar siempre en victoria, debe de mantenerse siempre cerca de ese Dios que es el que nos sustenta, que es el que nos da la vida, que es ese Dios que quiere tenernos siempre cerca de Él, que quiere tenernos bajo su protección, bajo su mano poderosa. Oh Dios, gracias Jesús por ser tan bueno. Gracias por mostrarnos, Dios, a través de su palabra, por enseñarnos a través de su palabra, que es mejor estar, Dios, un día en su casa, en sus atrios. Es mejor estar, Señor Jesús, en nuestro corazón, el tener ese acuerdo
ese momento, Señor Jesús, de venir y buscar su rostro en oración, de buscar su rostro, Señor Jesús, de expresarnos delante de usted. Gracias, Padre. Gracias por toda esa bendición que disfrutamos como iglesia, como llamados, como escogidos suyos, Padre. Gracias. Le adoramos, le exaltamos su bendito nombre en esta hermosa tarde, Señor Jesús. Gracias por mis hermanos que hemos estado, Dios, atentos a su palabra y que una vez más nos hace ese llamado, Señor, a acercarnos, a estar cerca, oh Dios, a ocupar nuestro tiempo, ese tiempo valioso, ese tiempo tan importante, poderlo dedicar a usted, Dios de la gloria. Gracias, gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Sea usted ayudándonos en todo momento, sea usted libertándonos, Dios, porque si bien es cierto, el enemigo muchas veces, Señor Jesús, busca la manera de tenernos oprimidos, de no dejarnos ver su gloria, su poder, sus maravillas en nuestras vidas, Dios. Queremos, Dios, dedicarnos totalmente, rendirnos a sus pies, rendirnos a usted. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, gracias le damos a nuestro Dios por este tiempo que hemos dedicado para estar adorando a nuestro Dios. Vamos a llegar hasta este momento. Dejamos a nuestro hermano Elmer que nos está dirigiendo. Dios le bendiga.